Cristo el lobo y el asalariado. Vamos a leer Juan capítulo 10, versículo 10 al versículo 13. La palabra del Señor dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Hermanos, estamos en una sección en la cual Jesucristo se está presentando a Él mismo como el buen pastor, como vamos a ver el día de hoy. Pero esto, hermanos, lo está haciendo en contraste con aquellos falsos pastores. Y hoy día se nos va a introducir a un grupo de personas más, las cuales son los asalariados. Y quisiera preguntarles, hermanos, ¿cómo es que podemos nosotros reconocer a un lobo y cómo es que nosotros podemos reconocer a un asalariado? Lamentablemente, muchas veces en nuestra época la gente no está despierta a de que tenemos estos riesgos y estamos en peligro en cierta manera todo el tiempo. Estamos en peligros de lobos rapaces, los cuales se quieren introducir dentro de nuestras iglesias para destruirnos literalmente, es lo que Jesucristo nos va a decir. Pero también, hermanos, estamos en peligro de ser dirigidos y guiados por asalariados. Y los asalariados, como vamos a ver en un momento, quizás a veces son más difíciles de distinguir. ¿Por qué? Porque solamente los vas a poder reconocer cuando estos se topen con un lobo al ver cómo reaccionan contra el lobo. Y Jesucristo, hermano, en este contexto, Él también nos va a mostrar quién es el buen pastor y qué es lo que hace el buen pastor. Y por extensión, qué es lo que aquellos pastores que siguen a nuestro Señor Jesucristo deben hacer. No todo el que se llama pastor lo es. Vivimos lamentablemente en una época en la que no aceptamos esto y queremos creer de que todo aquel que se para en el púlpito es pastor o todo aquel que se llama cristiano también es cristiano. Pero esto, hermanos, es un error. Así también, hermanos, vivimos en una época en la cual se nos exige tolerancia. Vivimos una época en la cual es prohibido juzgar. Literalmente en muchas iglesias, en muchos lugares, es prohibido juzgar. No puedes tú apuntar lo que está mal, no puedes tú apuntar el pecado. Inmediatamente te empiezan a decir fariseo, legalista, etc. Pero como vamos a ver el día de hoy, hermano, Jesucristo mismo nos manda, especialmente a aquellos que somos pastores, a que juzguemos, y a que peleemos, y a que nos enfrentemos contra aquellos que quieren destruir a las ovejas. Eso es una responsabilidad pastoral. A diferencia de la época en la que vivimos, en la que los pastores tienen que mostrar todo el tiempo amor y todo el tiempo paz, la Biblia nos manda, hermanos, más bien de que en ciertos momentos nosotros estemos dispuestos a pelear la buena batalla, así como la peleó nuestro Señor Jesucristo y también los discípulos. Los asalariados, vamos a ver el día de hoy, ponen excusas. Excusas que incluso a veces suenan bastante piadosas. Excusas las cuales suenan como si fueran hombres con mucha misericordia y mucha compasión, cuando en realidad lo que son es cobardes. Eso es lo que son cobardes que no quieren enfrentar y cumplir el rol que Dios quiere que cumplan los pastores. Pero Jesucristo, hermano, va a lidiar el día de hoy con eso. En este pasaje nos va a mostrar quiénes son los lobos, qué es lo que los lobos hacen. Jesucristo se va a poner a Él mismo como ejemplo de el buen pastor, el pastor por excelencia, el príncipe de los pastores al cual todos debemos seguir. Y Jesucristo también, pero nos va a advertir en este pasaje acerca de los asalariados. Nos va a ayudar a identificar a aquellos que tal vez están en el ministerio pastoral y tal vez se hacen llamar pastores, pero en realidad no están porque quieran cuidar a las ovejas, sino solamente están por beneficios personales como el salario. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, el día de hoy está en el versículo 10, donde Jesucristo nos va a presentar al ladrón. El ladrón, por si acaso, también se lo puede identificar como el lobo. El ladrón acá, hermanos, son los lobos de los que Pablo va a hablar en Hechos capítulo 20. Esos lobos rapaces que quieren destruir a la grey del Señor.
El ladrón acá, por si acaso, se lo puede identificar con aquellos enemigos de la cruz de Cristo que Pablo va a mencionar en Filipenses capítulo 3. Pero Jesucristo acá los va a presentar con este título: ladrón. Ladrón. Jesucristo, hermano, ha estado exponiendo ya a estos hombres. En el contexto de este capítulo es muy importante que recuerdes de que el capítulo 10 está íntimamente ligado con lo que hemos visto en el capítulo 9. En el capítulo 9, hermanos, nos hemos encontrado con una persona que verdaderamente llegó a la salvación en Cristo. Verdaderamente llegó a conocer a nuestro Señor Jesucristo, poner su fe en Él, lo reconoció como su Señor, como su Salvador. Hemos visto la conversión del ciego de nacimiento en el capítulo 9. Pero no sé si te acuerdas de que todo ese relato está inmerso también con una controversia que hubo con los líderes judíos de la época de Jesucristo. Esos líderes judíos que intentaron que este hombre no llegue a la salvación. Esos líderes judíos, los cuales intentaron más bien hacer que este hombre niegue a Jesucristo y blasfeme quién es Jesucristo. Estos líderes judíos que aparentemente, quizás, para muchos estaban defendiendo la religión, estaban defendiendo la verdad. Lo que en realidad son, Jesucristo los va a exponer en este capítulo, lo que en realidad son esos hombres son ladrones y salteadores. Y hermano, esto es importante porque lo que Jesucristo nos está mostrando acá es en cierta manera lo que más adelante nos va a pedir de manera implícita. Y es de que cuando nos topamos con los lobos y con los ladrones, con los salteadores, escucha bien, hay que enfrentarse a ellos y Jesucristo es lo que está haciendo acá. Él se va a enfrentar a estos hombres. Jesucristo sabe que lo que está diciendo acá, hermanos, son palabras que los hombres del capítulo 9 están escuchando. Es más, el capítulo 9, hermano, terminó así. No sé si te acuerdas, Jesucristo está confrontando algunas cosas con los líderes judíos y con las multitudes que hay a su alrededor. Y escucha lo que dice el capítulo 9, versículo 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesucristo, hermano, está hablando de manera pública, no privada. Jesucristo está exponiendo quiénes son ellos y ellos se van a dar por aludidos y van a decir: ¿acaso estará hablando de nosotros? Y después de esto, escucha lo que Jesucristo va a hacer. Va a seguir hablando de estos hombres. Va a seguir hablando de estos hombres y exponiendo quiénes son. En el versículo 1 ya nos habló acerca de aquellos que no quieren llegar a las ovejas de una manera legítima, sino que se suben por otros lugares. Jesucristo los ha mencionado como ladrones y salteadores. En el versículo 8, otra vez Jesucristo hizo esto, cuando nos dijo de que todos los que vinieron antes que Él eran ladrones y salteadores. Y ahora, hermanos, una vez más en el versículo 10, Jesucristo va a volver a hacer esto. Va a enfrentarse a estos hombres y los va a exponer y los va a confrontar por lo que son. Y va a comenzar este versículo 10 literalmente llamándolos ladrones. Ladrones. Hermano, cualquier falso maestro que vaya en contra de la palabra de Dios, de la verdad del Evangelio, escucha lo que Jesucristo dice que es. Es un ladrón. Eso es lo que es. Quiere hurtar ovejas que no son suyas. Quiere ocupar una posición que no le pertenece. Eso es lo que son estos hombres. Eso es lo que eran en la época de Jesucristo y eso es lo que siguen siendo todos los falsos maestros en nuestra época. Son ladrones. Ahora, por si acaso, hermano, y para que no te dejes, para que no actúes como un ingenuo, el ladrón no viene con un cartel que dice ladrón. El ladrón, hermano, no viene con una marca en su frente que dice falso maestro, lobo rapaz. El ladrón, por si acaso, hermano, la escritura misma nos dice de que llega vestido de ángel. Vestido de ángel. Los lobos se disfrazan literalmente de ovejas. Y esto, hermanos, es muy importante. Porque en el capítulo 9 también hemos visto personas que eran los padres del ciego de nacimiento, los cuales se dejaron llevar por esos hombres que aparentaban tanta virtud, que aparentaban tanta santidad, que aparentaban tanta piedad, pero que lamentablemente, como Jesucristo nos muestra acá, en realidad lo que eran, hermanos, es ser ladrones. Eso es lo que eran.
Ahora, ¿qué es un ladrón? Para ti, para mí, quizás no es muy extraña esta palabra. El ladrón es alguien que está buscando hurtar lo que no es suyo, es obtener algo que no es suyo. El ladrón es alguien que está intentando aprovecharse de las personas con mentiras, con engaños, con lisonjas. Y hermano, es muy importante que tú tomes en cuenta bien acá cómo Jesucristo está tratando a estos hombres, porque lamentablemente vivimos épocas tan complicadas que la gente y los que se llaman cristianos, hermano, esto es triste, pero incluso hasta defienden a los ladrones. No sabes cuántas veces yo me he topado con personas que defienden a los ladrones. Aquellos que están pervirtiendo la palabra, aquellos que están predicando otro evangelio, aquellos que, hermano, de manera explícita le están robando a la gente. Y las personas lamentablemente los defienden. Pero Jesucristo dice acá, esto es lo que son ladrones. Y es así como en el Nuevo Testamento se los va a identificar. Pedro va a hablar de ellos como personas que hacen mercadería del pueblo, mercadería de la iglesia, mercadería de las ovejas. Eso es lo que hacen. Y hermano, como dije, muchos de ellos no se pondrán un cartel que diga ladrones, pero hay muchos pastores que actúan así y lamentablemente los cristianos, por no meditar en este tipo de pasajes, no saben reconocerlos. Pero hacen mercadería de las personas. Todo gira alrededor del dinero. Todo es pedir dinero, pedir dinero, pedir dinero, pedir dinero. No es suficiente con pedir dinero, hacen trabajar a las personas para conseguir más dinero. Muchas iglesias, como lo hemos expuesto en otros lugares, se han vuelto mercados literalmente porque hay pastores, entre comillas, que en realidad son ladrones, los cuales hacen mercadería de nosotros. Nos obligan a trabajar, nos obligan a vender cosas, nos obligan a dar de nuestro tiempo y nuestro esfuerzo y en cierta manera tienen mano de obra gratuita para ellos mismos enriquecerse. Hay hombres los cuales dirigen iglesias y se creen dueños absolutamente de todo dentro de la iglesia. Cada domingo se embolsillan las ofrendas y, como he mencionado, obligan a las personas a vender, a cocinar, a trabajar. Hermano, eso hacen los ladrones. Le roban a las personas de manera explícita con falsas promesas de milagros. Ven, recibe tu milagro, pero tienes que ofrendar así de grande si quieres realmente recibir un buen milagro. Si tu fe es así de grande, entonces tu ofrenda tiene que ser también así de grande. Ahora nosotros no estamos en contra de las ofrendas, hermano, pero en la iglesia jamás se piden ofrendas así. El apóstol Pablo va a decir en 1 Corintios 9, en 2 Corintios del 8 al 10, va a decir el apóstol Pablo de que todo lo que sean ofrendas dentro de la iglesia nunca son manipuladas, nunca son coaccionadas, obligadas, nunca son ofreciéndole a las personas milagros, sanidades. ¿Has visto tú eso en el Nuevo Testamento? Y te recuerdo que los apóstoles hacían milagros, pero creo, hermano, que no andaban vendiendo milagros, ¿sí o no? Literalmente andaban por la calle haciendo milagros a las personas que con las que se encontraban. Pero tenemos ladrones en nuestra época y especialmente en nuestra ciudad, los cuales cada cierto tiempo hacen las conocidas maratónicas para robarle a las personas, literalmente. Ahora, estos ladrones, por si acaso, no solamente vienen y roban y quieren tu dinero o quieren cosas materiales, sino muchas veces quieren fama. Muchas veces son codiciosos de poder. Muchas veces simplemente quieren el reconocimiento de las personas y se dedican a robar personas para sus falsas doctrinas, para sus ideas, para sus filosofías. Y buscan, escucha, robar tu corazón. No específicamente algunos de ellos tu dinero o tus ahorros, sino tu corazón. En el Antiguo Testamento encontramos hombres que con mucha astucia buscaron robarse el corazón del pueblo para que vayan en contra de aquel que Dios había ungido como rey, David. Con lisonjas, con promesas, con adulaciones, intentan ganarte para ponerte en contra de aquellos que realmente son pastores y que te están guiando por el camino correcto. Y lamentablemente, hermanos, la historia de la iglesia, aunque me cuesta llamarle cristiana, porque la verdad la iglesia católica no es la historia de la iglesia cristiana bíblica,
pero está llena de este tipo de cosas. Los católicos también se han dedicado a robar a las personas a través de las indulgencias y a través de los diferentes ritos y ceremonias por las cuales, por si acaso, siempre cobran. Pero hermanos, las personas no se dan cuenta de esto, pero Jesucristo les va a decir, esto es lo que son ladrones. Siempre están buscando sacarte algo. Siempre están buscando ganancias deshonestas. Siempre están buscando lo que ellos puedan conseguir para sí mismos. Y ahora, Jesucristo no solamente nos los va a presentar con este título, ladrones, sino nos va a decir también para qué vienen. Escucha lo que Jesucristo dice, no vienen sino para hurtar y matar. Ahora, la palabra hurtar creo que es bastante obvio, ¿verdad? Eso es lo que es un ladrón. Viene a quitarte algo que no es suyo, viene a querer obtener algo que no le pertenece. Pero hermano, escucha esto, y esto es muy grave. Porque no son ladrones que simplemente vienen a hurtarte, sino también vienen a matarte y a destruirte. Eso es lo que Jesucristo dice, hermano. Hermano, los lobos no son, nosotros no podemos subestimar a los lobos. Hermano, la iglesia debe abrir los ojos a de que los lobos son peligrosos. Los pastores en nuestra época deben abrir los ojos de que los lobos son peligrosos, por eso es necesario enfrentarnos a ellos con toda valentía, con todo denuedo. Porque estas personas no están por tu bien. Tal vez digan que están por tu bien, tal vez aparenten de que están buscando tu bienestar y de que realmente te quieren y te aman, pero en realidad están para matarte y destruirte. Eso es, hermano, lo que Jesucristo dice acá. Escucha lo que nuestro mismo Señor Jesucristo le dijo a los líderes judíos de su época. Mateo 23, versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorren mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, escucha esto, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Estos hombres, dice Jesucristo, están tan preocupados por tener discípulos, por tener adeptos, por enseñar y atraer personas hacia ellos. ¿Y cuál es el fin? Tanto de ellos como de sus discípulos, Jesucristo dice, los están haciendo, escucha, 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Hermano, los lobos rapaces son personas las cuales están para destruir. Es por eso que les he mencionado y lo he hecho esto en anteriores exposiciones también, hermano. Estoy cansado de ver personas que hablan hasta bien de los lobos e intentan defenderlos. ¿Cuántas veces, hermano, he escuchado gente que me habla de la eclesía y escuchan lo que nosotros decimos de la eclesía y me dicen, pero pastor, cuando ellos comenzaron estaban muy bien y comenzaron en un buen camino. ¿Por qué quieren defender a los lobos? Yo no entiendo. Ellos vienen para matar y destruir, hermano, eso es lo que dicen. Ahora podrán decir esos lobos de que están por tu bienestar, pero Jesucristo lo que dice, hermano, es acá, de que lo que nos dice acá es de que no, ellos te quieren arruinar completamente. Y a veces las personas se ofenden porque atacamos a los lobos, pero hermano, al atacar a los lobos lo que estamos haciendo es defendiendo a las ovejas, porque ellos quieren destruir a las ovejas. ¿Cuántas miles de personas, hermanos, perecen por sus engaños? ¿Cuántas miles de personas, hermanos, perecen por el falso evangelio que predican? ¿Cuántas miles de personas, hermanos, se vacunan contra el cristianismo? Porque lo que han conocido como cristiano es eso. Y a muchos de ustedes tal vez ya les ha pasado eso. De que se topan con personas y tú los invitas a la iglesia y les predicas el evangelio y te dicen, no quiero nada. ¿Sabes por qué? Porque fui a tal iglesia y lo único que hicieron es robarme, quitarme. Y están vacunados contra el evangelio, contra Cristo, contra la verdadera iglesia. ¿Por qué? Por culpa de ellos. ¿Cuántos miles hay así? Hasta los incrédulos se dan cuenta de ese tipo de cosas. Y Jesucristo, hermano, nos dice acá, ¿sabes? ¿Cómo tú vas a tratar? Y esto es importante en el contexto. ¿Cómo tú tratarías a alguien que quiere destruirte? ¿Cómo tú tratarías a alguien que quiere matar a las ovejas de Cristo, hermano?
¿cómo tratarías a ellos? Te animo a tomar en cuenta eso. Porque cómo Jesucristo los está tratando, los está exponiendo. De manera pública, directo, enfrente de ellos, les está diciendo literalmente lo que son. Ahora, esta palabra matar, hermano, y la palabra destruir, creo que también tiene referencia a algo que Jesucristo va a decirnos más adelante. Vayan conmigo a Juan capítulo 16, porque es interesante de que los líderes judíos de la época de Jesucristo, escucha lo que van a buscar hacer más adelante. Jesucristo les dice eso a sus apóstoles. Juan capítulo 16, versículo 2. Estos hombres que buscan matar, estos hombres que buscan destruir, como dije, hacen a las personas doblemente hijos del infierno por sus mentiras, por sus engaños, por su evangelio corrompido, pero también por si acaso muchas veces son personas que buscan destruir incluso físicamente a la gente. Son aquellos que persiguen, son aquellos que van a buscar destruir a aquellos que son verdaderos maestros. Jesucristo le dijo eso a sus discípulos, versículo 2, escucha, os expulsarán de las sinagogas. Aquí Jesucristo está hablando de los líderes, de los maestros de Israel, de los supuestos pastores del pueblo. ¿Qué es lo que van a hacer? A los verdaderos pastores los van a expulsar. A los apóstoles que eran verdaderos hombres enviados por Dios los van a expulsar. Los van a tratar como si fueran escoria, como si no pertenecieran al pueblo. Pero no solamente eso, sino que dice, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Van a buscar excusas, hermano, para destruir a aquellos que están predicando la verdad. Eso siempre hacen esos hombres. Cuando son expuestos, cuando sus mentiras, sus engaños son desenmascaradas, no les queda otra que acudir a la violencia. No les queda otra que acudir a la violencia. No es por nada, hermano, que los reformadores hace 500 años, literalmente muchos de ellos murieron. Murieron quemados, algunos de ellos, solamente por traducir la Biblia, solamente por querer que la gente conozca lo que la Escritura dice, quemados. No es por nada, hermano, que alguien como Lutero tuvo que esconderse como 2 años, porque los católicos lo estaban buscando para matarlo, literalmente. Eso es lo que hacen estos hombres. Y Jesucristo dice, han venido para matar, han venido para destruir. La palabra destruir hace referencia a ruina, perdición. Y hermano, es triste que los cristianos no tengan discernimiento sobre esto, porque escucha, construir algo, hermano, cuesta. Construir algo y trabajar por años para predicar el evangelio, para que las personas conozcan a Cristo y sean edificadas y todo eso, hermano, cuesta. ¿Sabes qué no cuesta? Destruir las cosas, eso no cuesta. Eso se hace normalmente más fácil, es más sencillo que construir algo. Es más sencillo, hermano, destruir que construir, y eso es lo que estas personas hacen. Buscan destruir iglesias, buscan corromper la doctrina, incluso, escucha, buscan destruir familias enteras. Escucha lo que Pablo dice, 2 Timoteo 3, versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estos hermanos destruyen familias enteras. Yo personalmente he presenciado esto. Hermano, yo lamentablemente, y esto es muy triste, pero he visto familias asistir y ser parte de ese tipo de iglesias, las cuales exponemos acá constantemente. Y un día yo me puse a analizar lo que Pablo dice acá, lo que la Escritura dice, y me di cuenta de, wow, la mayoría de las familias que conozco que han estado años en esas iglesias, todas divorciadas, todas sumergidas en pecado, la mayoría con hijos ateos que no quieren nada del evangelio. Pero el Toto Salcedo se presenta en el púlpito como el buenito y como el chistoso, ¿sí? Y la gente ingenua se deja llevar así nomás. Pero tú no sabes las consecuencias que tienen estas personas. Son graves y terribles consecuencias. En el capítulo 9, hermano, los padres de ese ciego de nacimiento, ¿qué hicieron con su hijo?
Lo abandonaron completamente a su suerte. ¿Por qué? Por quedar bien con los falsos maestros. Eso es lo que hacen. Y hermano, estas características que Jesucristo nos da acá, por si acaso, son las características que Satanás tiene. ¿Te acuerdas? Capítulo 8 de Juan, escucha el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermano, los lobos, los ladrones, son siervos de Satanás, y las obras de Satanás es las que hacen. Satanás es el que quiere destruir, es el que ha venido a matar, es el que ha venido a mentir, a engañar. Él es el que hace estas cosas. Ahora, pero en contraste con esto, Jesucristo nos va a mostrar a sí mismo. Va a hacer una comparación entre esos ladrones y Él mismo. Escucha el versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ahora escucha, este es Cristo. Y esa es la buena noticia. Nosotros tenemos un buen pastor. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Los falsos pastores, los ladrones, los lobos, hermano, jamás guían a las personas a la vida. Podrán guiarlas a rutinas, a ceremonias, a costumbres que aparenten cierta moralidad. Podrán hacer eso, pero jamás los guían a la verdadera vida que está en Cristo Jesús. No los van a guiar a la vida eterna. No los van a guiar al evangelio que puede salvarlos de la condenación. Eso no es lo que van a hacer ellos. Pero Jesucristo, el buen pastor, eso es lo que Él sí hace. Yo he venido para que tengan vida. ¿Qué es lo que Jesucristo hace más bien en nosotros, hermano? Él no nos deja muertos en nuestros delitos y pecados. Pablo dice, Efesios 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Él no nos deja así. Él nos da una nueva vida para que ya no andemos de la manera que vivíamos cuando éramos completamente dominados por nuestra corrupción. A diferencia de los ladrones que prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado, como dice Pedro, Jesucristo, hermano, viene y nos libra del corazón pecaminoso que teníamos antes, nos da una nueva vida y escucha bien, nos da la vida eterna de manera gratuita por su sacrificio en aquella cruz. Y Jesucristo, hermano, quiere que los que lo están escuchando entiendan esto. Los judíos sí habían puesto grandes cargas en los discípulos que ellos tenían. Regla tras regla, tras regla, tras regla. Les habían enseñado que la salvación dependía de sus obras, que la salvación dependía de sus méritos, de sus logros. Jesucristo vino y dijo, ustedes no tienen méritos, no tienen logros, jamás se van a poder salvar, pero yo voy a hacer todo para que se salven. En el siguiente versículo vamos a ver eso. ¿Y esto es para qué? Para que ya no estén muertos como lo están, para que ya no vivan condenados y dominados por el pecado como lo están hasta ahora. Y Jesucristo dice, yo he venido, a diferencia de estos ladrones que vienen a hurtar, a matar, yo he venido para que tengan vida. Y ni siquiera solamente vida, sino que Jesucristo aquí le va a agregar y para que la tengan en abundancia. Ahora, hermano, me da sinceramente mucha pena y mucho enojo que los falsos maestros usan este versículo, ¿sí? Los falsos maestros de la prosperidad, justo este versículo, donde Jesucristo está hablando de ellos, esta gente son tan descarados, tan sinvergüenzas, que usan este mismo versículo. ¿Cuántas veces he escuchado a los predicadores de la prosperidad? Cristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Por eso, prepárate, porque las riquezas vienen, ¿sí? Solo tienes que pactar unas cuantas veces y va a llegar la riqueza. Tú pon 100 y Él te va a dar 1000, ¿sí? Porque Él quiere que tengas vida en abundancia. Hermano, eso realmente es irónico. Y te digo, el diablo es bien atrevido. Y son realmente descarados, porque en este versículo 10 Jesucristo está hablando justo de ellos, de aquellos que se aprovechan de la gente. Está poniendo un contraste entre ellos y más bien lo que Él hace. Y estos hombres lamentablemente utilizan este versículo para guiarte a ti a poner tu mirada en las cosas terrenales. Pero Jesucristo estará hablando de eso, en un momento voy a explicarlo.
Pero estos hombres buscan que tú pongas tu mirada en las cosas terrenales, como si no hubiera nada más. Y usan este versículo para decirte, Dios quiere que tengas una vida en abundancia. Y entonces ahora vienen las riquezas, la fortuna, tus sueños realizados. Por si acaso, hermano, eso hacen los falsos maestros. Filipenses 2, versículo 19. Filipenses 3, versículo 19. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahora, para interpretar bien este versículo, tenemos que preguntarnos, ¿qué es vida abundante? ¿Qué será, hermano, tener una vida abundante? ¿Qué es una vida abundante? ¿Serán riquezas? ¿Será dinero? ¿Será una cuenta bancaria como la que yo quiero? ¿Será tener el trabajo que yo quiero? ¿Será poder tener vacaciones todos los años? ¿Será tener el último auto? ¿Qué es una vida abundante, hermano? Te ruego, por favor, de que tú interpretes este versículo, hermano, a la luz de la Escritura, porque si tú interpretas este versículo de esa manera, te cuento que los apóstoles creo que no tuvieron una vida tan abundante. Porque Pedro, un apóstol de Cristo, Hechos capítulo 4, se va a encontrar con un cojo y Pedro le va a decir, no tengo ni oro ni plata. Estoy quebrado, literalmente. Hermano, ¿esa era la vida abundante que Jesucristo estaba hablando? En ese caso, los discípulos, te cuento, no tenían una vida tan abundante. El apóstol Pablo va a decir, Hechos capítulo 14, versículo 22, es necesario que entremos al reino de Cristo después de haber pasado muchas aflicciones. Filipenses 1, versículo 29, el apóstol Pablo va a decir, a ustedes se les ha concedido no solo que crean en Cristo, sino, escucha, que sufran. Hay muchas personas, hermano, que interpretan la vida abundante, y esos son los falsos maestros, como una vida sin sufrimiento. ¿Eso es verdad? En ese caso, Jesucristo no tuvo una vida abundante, por si acaso. Si una vida abundante es una vida sin sufrimiento, lo siento, entonces Cristo no tuvo una vida abundante. El apóstol Pablo va a decir, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo van a padecer ¿qué? Persecución. Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres, y bienaventurados cuando los persigan y los maten, y los difamen y mientan. Hermano, cuidado con interpretar la vida abundante de acuerdo a lo que Satanás dice que es abundante, ¿sí? Satanás es el que viene y le dice a Cristo, ¿sabes? Adórame y yo te doy ¿qué? Todos los reinos de esta tierra. Él es el que tiene la mirada puesta en lo terrenal y es la forma en la que engaña. Con los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Entonces, pero, ¿qué es una vida abundante? Hermano, para renovar un poco nuestra mente, déjame hacerte esta pregunta. ¿Quién tuvo una vida más abundante? ¿Cristo o el César, el rey de Roma? ¿Quién tuvo una vida más abundante? Ahora, ¿quién fue más rico económicamente? Te animo, hermano, a tomar en cuenta eso. Porque una vida abundante, Jesucristo va a decir, Lucas capítulo 12, no está sujeta a los bienes materiales que poseemos. Una vida abundante, hermano, no es específicamente cumplir todos mis sueños y tener todo lo que quiero en este mundo. Ahora, con eso no te estoy diciendo que no trabajemos, que no prosperemos, que no nos esforcemos, no te estoy diciendo eso. Pero hermano, la vida abundante no está sujeta específicamente a las cosas materiales. Escucha lo que va a decir Salomón, Proverbios 15, versículo 17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. ¿Qué familia, hermano, está teniendo una vida más abundante? ¿Una familia la cual está prosperando económicamente pero se odian entre ellos? ¿O una familia que tal vez está pasando necesidades pero se aman entre ellos? ¿Cuál de los dos está teniendo una vida abundante? Hermano, esto es muy, muy importante. Porque la vida abundante a la que Jesucristo, hermano, se refiere acá es una vida a la cual Él mismo nos guía.
la cual no va a ser comparable a la vida de los incrédulos. Los incrédulos, hermano, podrán tener dinero, podrán tener muchas cosas, pero ellos están caminando por un camino de injusticia, por un camino de pecado, dominados por su inmoralidad. Hermano, Cristo nos guía a vivir de una manera completamente distinta. Y lamentablemente esas iglesias de la prosperidad no nos dejan ver estas cosas. Hermano, ¿no es una vida abundante cuando tú ves un padre instruyendo a sus hijos en el Evangelio? ¿No es eso una vida abundante? ¿No es, hermano, una vida abundante cuando tú ves familias y padres trabajando para la gloria de Dios y queriendo cumplir lo que Dios les ha mandado, amando a sus esposas, instruyendo a sus hijos, siendo luz en el mundo, sacrificándose por los demás? ¿Eso no es una vida abundante? Una vida abundante, hermano, ¿acaso? Escucha bien. Una esposa la cual puede estar libre de preocupaciones, de que su esposo la engañe. Una esposa que no tiene por qué preocuparse de tener que revisar los mensajes de su esposo, sus camisas. ¿Eso no es tener una vida abundante? Una esposa, hermano, que no tiene la preocupación de que mi esposo va a llegar bebido, violento. ¿Eso no es una vida abundante, hermano? La semana pasada nos visitó un pastor, el pastor Caleb Dan, y me llamó la atención algo que yo también estoy viviendo por la gracia de Dios. Y es de que de rato en rato él hablaba con sus hijos, con uno de sus hijos. Y su hijo de 18 años, cada vez que le colgaba, le decía, te amo, papá. ¿Sí? ¿Eso no es vida abundante, hermano? Tener una familia cercana, tener hijos instruidos con los cuales he generado una relación gracias a lo que Cristo me manda en su palabra. Entonces tengo hijos que tienen una relación conmigo muy cercana y que realmente me aman. ¿Eso no es una vida abundante? Hermano, esto es muy importante porque la vida abundante que Jesucristo les está diciendo aquí a sus discípulos es aquella vida en la cual estos hombres iban a vivir constantemente de acuerdo a la justicia, al camino que Dios tenía para ellos, sirviéndole a Dios, buscando su gloria y de esa manera buscando el bienestar de los que les rodeaban. Eso, hermano, es una vida abundante. Una vida que ya no está dominada por el pecado, por la maldad, por la corrupción, por la lujuria. Una vida, hermano, por la cual empezamos a dar frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, incluso en medio de las aflicciones. ¿Eso no es una vida abundante, hermano? ¿No es una vida abundante cuando ves personas y cuando ves familias que incluso pueden estar pasando cosas muy difíciles, tragedias, pero aún se mantienen unidas y firmes en el Señor y sirviéndole? ¿Eso no es una vida abundante? Más es muy importante. Y qué triste, lamentablemente, que los falsos maestros utilizan este versículo para guiarlos a otras cosas. Ahora, tampoco podemos negar, hermano, de que cuando Jesucristo acá hace referencia a esta vida abundante, está haciendo referencia también no solo a esta vida y lo que Él hace en nosotros y la clase de vida que vamos a tener, sino, hermano, también está haciendo referencia a la vida que nos espera más adelante. Va a llegar un día en el que no va a haber más lágrimas, no va a haber más dolor, no va a haber más temor, no va a haber más pecado, no va a haber más enfermedad. Y todo eso, hermano, es gracias a Cristo. Y va a llegar ese momento. Apocalipsis capítulo 20, capítulo 21 nos presentan eso. El momento, hermano, en el que el cordero ande con el león sin problema. Los niños puedan andar con las víboras sin ningún conflicto. El momento en el que podamos ver cara a cara a nuestro Dios sin que nada nos estorbe. Hermano, eso es lo que les espera a los cristianos. Y esa es la vida abundante que Jesucristo vino a entregarnos, que Jesucristo vino a proveer. Y ahora, ¿cómo es que Jesucristo hizo posible esta vida abundante para ti y para mí? Escucha el versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cómo es que Jesucristo hizo posible esta vida abundante, hermano? Porque Él da la vida por nosotros. Ahora, hay varias cosas que ver en el versículo 11 antes de adelantarme a esto de que Jesucristo dio su vida. Primero, Jesucristo una vez más dice, yo soy. Espero que, hermanos, ya esté bastante claro de que esa expresión, ese título, no es cualquier título.
Es el yo soy del Antiguo Testamento, de yo soy el que soy. Éxodo 3, versículo 14. Esto es Jesucristo mismo diciendo yo soy Dios. Pero escucha, Jesucristo no dice yo soy un buen pastor, yo soy el buen pastor. Jesucristo, hermano, es el buen pastor. Él es un pastor que es único en su clase. Es por eso que no solamente va a decir que es el pastor, sino que va a decir que es el buen pastor. La palabra buen, kalos en el griego, significa el más excelente. No hay un pastor como Cristo, hermano. Es por eso que la Biblia nos va a presentar a Jesucristo, 1 Pedro capítulo 5, como el príncipe de los pastores. Ahora, hermano, sí, Jesucristo mismo dice, Efesios capítulo 4, de que Él ha instituido pastores dentro de su iglesia, como yo, como otros hombres en diferentes iglesias. Pero hermano, nosotros somos simples imitadores de Cristo. Somos servidores de Él, buscando seguir su ejemplo, pero Él es el buen pastor. El pastor que cuida, el pastor que guía, el pastor que protege a sus ovejas. Y el pastor que es un ejemplo para todos aquellos que nos llamamos o que hemos sido llamados más bien al ministerio pastoral. Pero ahora aquí, hermanos, hay un detalle más que no me puedo salvar. En el Antiguo Testamento, ¿a quién se le llama pastor? Salmos 23, versículo 1. Jehová es mi pastor. Hermano, la gente que niega que Jesucristo es Dios realmente está ciega, por si acaso. Porque Jesucristo aquí está afirmando para sí mismo algo que se afirmaba acerca de Dios en el Antiguo Testamento. Jehová es mi pastor. Jesucristo dice, yo soy ese pastor. Como ya hemos visto en otras exposiciones, Jesucristo no va a dudar en ponerse al mismo nivel que Dios. No va a dudar en darse los mismos atributos que Dios, las mismas obras que Dios, los mismos títulos que Dios. Hermano, porque Él es Dios. Es por eso que Él es un pastor que ningún hombre puede creer, llegar a tal grado a tal estatus como el que Él tiene. Porque Él es el buen pastor, que es Dios mismo, aquel que vino a pastorear sus ovejas. Él es el cumplimiento de lo que hemos leído hace un momento, Ezequiel 34. Dios mismo viniendo a pastorear a sus ovejas porque estaban en medio de falsos pastores que no las cuidaban y no las protegían de la manera correcta. Él es el más grande pastor. Y hermanos, Él es el más grande pastor y el buen pastor porque es el único que pudo cumplir lo que tú y yo necesitamos para ser salvos. Por eso dice, el buen pastor da su vida, da por las ovejas. Hermano, esto es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué está haciendo referencia aquí Jesucristo, hermano? Está haciendo referencia a lo que el profeta Isaías nos dijo en el Antiguo Testamento. Alguien llevaría nuestros pecados, cargaría nuestras transgresiones. Alguien recibiría la ira de Dios, hermanos, en nuestro lugar. Alguien sería quebrantado por nosotros, por el pueblo de Dios. Alguien, hermano, llevaría absolutamente cargaría y recibiría toda la ira de Dios contra los pecados. Ese, hermano, es nuestro buen pastor. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 3. Vamos a leer Gálatas capítulo 3 del versículo 10 en adelante. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir de nuestro Señor Jesucristo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Escucha, Pablo simplemente nos está diciendo lo que la Escritura dice. Has quebrado un mandamiento, eres maldito. Eso es lo que la Escritura dice, hermano. Porque Dios demanda perfección. Dios no demanda un poco de obediencia, Dios demanda perfección. Entonces, maldito si no has guardado todos los mandamientos que están escritos en la ley. La palabra maldito, hermano, es alguien que está preparado para ser destruido. Es alguien el cual está acumulando ira para el día del juicio. Es alguien sobre el cual se va a derramar todas las copas de la ira de Dios. Maldito.
si no has permanecido en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Pero ahora escucha el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Esto es importante, hermano, porque cuando Cristo dice, yo he venido a dar la vida por mis ovejas, el buen pastor da su vida por sus ovejas, no es simplemente que murió, sino que en esa muerte, hermano, Él fue maldito por ti y por mí. Él recibió la ira del infierno que tú debías recibir. Él, hermano, fue quebrantado bajo la ira de Dios y Dios no le tuvo nada de compasión. Él en esa cruz, hermano, cargó cada una de nuestras iniquidades, cada uno de nuestros malos pensamientos, cada uno de nuestros pecados y recibió la ira eterna de Dios. Es por eso, hermano, que Él es un buen pastor que no se puede comparar a ningún otro. Porque Él es el único que es el sustituto para que sus ovejas no mueran. Hemos comenzado este Evangelio de Juan con Juan el Bautista diciendo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo iba a quitar el pecado del mundo? Así, hermano, dando la vida por sus ovejas. Dando la vida por sus ovejas. Y ahora en este pasaje, hermano, vemos de que Jesucristo vino voluntariamente a hacer eso. Nadie lo obligó, nadie lo forzó. Sí, su Padre le dijo que Él vaya y muera, pero Jesucristo quiso hacerlo. Y su muerte, hermano, fue voluntaria. A Él nadie le quitó. Escucha lo que Jesucristo mismo nos va a decir, versículo 18 del capítulo 10 de este Evangelio de Juan. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo potestad para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermano, vamos a ir avanzando poco a poco hasta llegar a la crucifixión de Cristo. Y si hay algo que va a quedar muy claro, es de que fue Cristo el que quiso ir a esa cruz. No fueron los romanos obligándolo, no fueron los judíos manipulando a los romanos para matarlo, no, fue Cristo el que quiso ir. Él quiso dar su vida por ti y por mí. Él quiso dar. A Él nadie se la quitó, Él quiso darla. Es por eso que cuando vayamos al Getsemaní y los judíos vayan con un montón de personas, hermano, a querer arrestar a Jesucristo, Jesucristo va a decir una palabra y todos se van a caer a tierra como desmayados. ¿Por qué Jesucristo hace eso? Porque Jesucristo quiere dejar bien claro, yo estoy poniendo mi vida. A mí nadie me la está quitando. Pilato le va a decir, yo tengo poder para quitarte la vida. Jesucristo le va a decir, ah, sí, yo tengo poder sobre ti. Si yo quisiera, podría mandar a mis ángeles ahora mismo y destruir todo el imperio romano si quisiera. Pero yo estoy yendo a la cruz porque yo quiero dar la vida por mis ovejas. Yo he decidido dar la vida por mis ovejas y yo la voy a dar. Yo la voy a dar. Es por eso que Él fue un cordero que no pronunció palabra. Porque, hermano, Jesucristo con una palabra podría haberse librado de la cruz. Pero Él decidió ir a la cruz, por eso le dijo a su Padre, hágase tu voluntad, no la mía. Este es nuestro buen pastor, hermano. Él da la vida por sus ovejas. Él recibe la condenación por nosotros, la ira que nosotros merecemos, Él la paga en aquella cruz. Y Él es nuestro ejemplo a seguir. Y ahora, en contraste con eso, hermanos, en el versículo 12 y 13, Jesucristo nos va a presentar a otro personaje en este pasaje. Hemos visto al ladrón, al lobo, hemos visto a Cristo, y ahora vamos a ver al asalariado. Y esto es un contraste, porque Jesucristo se presentó a sí mismo como el buen pastor, el que da la vida por las ovejas. Jesucristo se presentó a sí mismo, como hemos visto, como alguien que está enfrentándose a los lobos, desenmascarándolos públicamente. Y Jesucristo ahora pero nos va a decir, hermanos, que existen otra clase de personas, las cuales son los asalariados. Escucha el versículo 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Jesucristo, hermano, aquí nos presenta a los asalariados. Ahora, hay varias cosas que tengo que aclarar acá. ¿Qué es un asalariado? En este contexto. En este contexto, un asalariado, hermano, por si acaso, no es solamente alguien que recibe un salario.
Esto, hermano, lo voy a decir con un poco de cuidado. Ahora espero que no haya malas interpretaciones. Para esto les voy a rogar que vayan conmigo a 1 Timoteo capítulo 5. Porque escucha lo que Pablo va a decir, hermano, de los verdaderos pastores. De aquellos que están gobernando bien la iglesia y enseñando la palabra de Dios de manera eficaz. Escucha lo que Pablo va a decir sobre los pastores que cumplen bien su labor. Los ancianos que gobiernan bien, escucha lo que dice, sean tenidos por dignos de doble honor. La palabra honor es la palabra time, hermano, que significa paga. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno, ¿qué dice? Es el obrero de su salario. Entonces, hermano, por si acaso, te ruego que evites ver a todos los pastores que reciben un salario como malos. Lamentablemente hay un extremo en nuestra época también de cristianos que creen que el pastor no tiene que ganar nada, tiene que tener un trabajo aparte. Hermano, la Biblia dice, el obrero es digno de su salario. Jesucristo va a decir, Lucas 10, versículo 7, el obrero es digno de su salario. Pablo va a decir, 1 Corintios 9, versículo 13 y 14, escucha, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan ¿de qué? Del evangelio. Entonces, por si acaso, hermano, Jesucristo en Juan capítulo 10 no está específicamente atacando a los que reciban un salario, porque él mismo dijo que los pastores y los obreros que obran bien son merecedores de un salario. Nuestra confesión de fe dice lo siguiente: la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran es darles no solamente todo el respeto debido, sino también compartir con ellos todas sus cosas buenas según sus posibilidades, para que así los pastores puedan tener una provisión confortable, sin tener que enredarse en negocios seculares, y también puedan practicar la hospitalidad para con los demás. Nuestra confesión dice, hermano, que los pastores deberíamos recibir un salario justo, según las posibilidades, incluso para poder ser generosos cuando haya la necesidad. Entonces, por si acaso, lo que Jesucristo está diciendo en Juan capítulo 10 no es un ataque específicamente a los que reciben salarios. Entonces, ¿de quiénes está hablando Jesucristo acá? En el contexto, el asalariado al que Jesucristo se está refiriendo acá, hermano, escucha, no es quien recibe un salario, sino es aquel que solo está por el salario. Ese es el problema. Ese es el problema. Solo está por el salario. Lo que más le importa, lo que más le interesa es su salario. Es por eso que no va a estar dispuesto a arriesgar su vida. Es por eso que no va a estar dispuesto a arriesgar su comodidad. Es por eso que no va a estar dispuesto a meterse en problemas, en pleitos, a pelear. Es por eso. Porque él solo está por su salario. No le interesan las demás cosas. No le interesa la verdad, no le interesa la doctrina, no le interesan las ovejas, no le interesa la pureza de la iglesia, no le interesa que haya lobos rapaces, no, más bien huye como un cobarde, porque solo le interesa el salario. Hermano, los pastores debemos recibir un salario, pero nunca estamos en el pastorado por el salario, por si acaso. Jamás estamos en el pastorado por el salario. Es más, como el apóstol Pablo, estamos siempre dispuestos, 1 Corintios capítulo 9, a decir, no me den nada. No hay problema, yo voy a seguir haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Pero hay hombres que sí se meten en esto por el salario. ¿Y sabes cómo te das cuenta de esto? Porque no quieren proteger a las ovejas. Porque no están dispuestos a pelear. Escucha bien, hermanos. Una vez más, versículo 12, más el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo. ¿Qué es lo que hace el pastor cuando ve un lobo, hermano? ¿Sabes qué hace? Se prepara para pelear. Eso es lo que hace. No, pero no el asalariado. El asalariado deja las ovejas y huye. Ese, hermano, es el asalariado. Ahora, lamentablemente, este es el común denominador, sinceramente, de la mayoría de los pastores que hoy día están pastoreando iglesias.
El común denominador de la mayoría de las iglesias, y hermano, yo conozco muchas iglesias, es de que todo es paz, todo es amor, nunca hay que juzgar. Pero pastor, tal persona está predicando tal cosa, sí hermano, pero Dios los juzgará más adelante, sí. Nuestra misión es predicar el amor. Incluso malinterpretan la Biblia, escucha lo que la Biblia dice, yo no niego que la Biblia dice esto, 2 Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Hermano, la Biblia dice eso. Pero hermano, Pablo ahí le está hablando a Timoteo de cómo tratar con los cristianos. Hermano, sí, yo no puedo tratar a las ovejas como lobos. Tengo que ser amable, no tengo que ser contencioso, no tengo que andar peleando. Pablo dice en 2 Timoteo, por macanas, por cosas que no tienen sentido, por cuentos de viejas, por chismes. Eso sí Pablo dice. El pastor no puede perder el tiempo con peleas inútiles. Y el pastor no puede tratar a todos como lobos, esa es la verdad. El pastor debe saber tratar, como Pablo le va a decir a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 5, a las mujeres mayores como a madres, a los varones como padres, a los hermanos como hermanos, a las hermanas como hermanas, con toda pureza. Está bien. Pero hermano, ese pasaje Pablo no está hablando de cómo el pastor tiene que tratar con los lobos. ¿Tú crees que Dios me va a decir, sabes, cuando te encuentres con un lobo, no contiendas, más bien sea amable con él? ¿Así se trata a los lobos, hermano? Por si acaso, así no los está tratando Cristo. Así no los está tratando Cristo. Y menciono este pasaje porque lamentablemente a mí, yo que estoy constantemente ahí metiéndome en problemas con algunos lobos, algunos hermanos me trajeron este pasaje, pastor, el pastor no tiene que ser contencioso. Sí, hermano, no tengo que ser contencioso en varias circunstancias. Pero cuando está el lobo, más bien es lo que quieres que sea. Que esté dispuesto a pelear. Eso es lo que hace el pastor, hermano. Lo que me estarían pidiendo más bien es que sea un asalariado, que huya, que no diga nada, que me quede callado, que no hable, que vea cómo mienten, que vea cómo engañan, que vea cómo pervierten la doctrina y no haga nada. Eso, hermano, más bien hace el asalariado. El pastor más bien pelea. Hermanos, lamentablemente, y esto lo digo con mucha tristeza porque para mí fue una decepción muy grande. Hace algunos años estábamos involucrados en un proyecto en el cual queríamos hacer una publicación acerca de las falsas iglesias en nuestra ciudad. Una especie de documental para hablar de la eclesía, del poder de Dios y de Cristo viene. Que nadie puede negar que son sectas, ¿sí? Y a mí se me ocurrió, como tengo los equipos de video, micrófonos, etcétera, voy a llamar a algunos pastores de nuestra ciudad que se llaman bíblicos y les voy a decir, hermanos, hagamos eso para exponer quiénes son esos lobos y que ya la gente no sea engañada. No, para mí fue una frustración muy grande escuchar de pastores que sus iglesias dicen bíblico, por si acaso, decirme, no, hermano, nosotros no nos metemos en eso, no hagas tales cosas. No, Álvaro, no hay que meterse a pelear, no, ¿para qué dejarlos? El Señor se va a encargar después. No, fue una decepción muy grande, porque me hicieron dar cuenta de que son unos asalariados. El asalariado ve al lobo y se escapa. El pastor, hermano, nunca se escapa. Nunca se escapa. El asalariado es el que ve al lobo y pone excusas y se va. Huye, porque es un asalariado. Hermano, he visto a cristianos decir a un hombre que se escapa, el siervo del Señor. No es un siervo del Señor, es un asalariado. Los que se escapan son asalariados. Escucha, en el Antiguo Testamento, ahora yo sé, hermano, de que David no era pastor como nosotros en el Nuevo Testamento, pero déjame mostrarte cómo era David. 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 y 36. Y es importante, hermano, el pasaje que les estoy mostrando ahora. ¿Por qué? Porque por si acaso, hermanos, David, se utiliza esta palabra pastor, hermano, en el contexto judío, donde los judíos sabían cómo eran los pastores de ovejas. ¿Sí? Y se utiliza la palabra pastor como una analogía, porque los judíos sabían cómo eran los pastores de ovejas. Y escucha cómo era David.
El David era un pastor de ovejas, está bien, no era un pastor en una iglesia, pero escucha cómo era David con las ovejas, que son animales. Y te voy a preguntar, ¿acaso las personas no valen más que los animales? Pero escucha la valentía de David. 1 Samuel 17, versículo 34 al 36. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de tu padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, me escapaba porque le tenía miedo y me iba corriendo a mi casa. No dice eso, hermano, escucha lo que dice: salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Ese es el David, hermano, que luego va a encontrarse con un tal Goliat y no va a dudar en ir y enfrentarse y matarlo. Se va a encontrar con un hombre que está blasfemando el nombre de Dios y va a enfrentarse, hermano, sin dudar. Sin dudar. Ese hermano era un pastor en el Antiguo Testamento. ¿Cómo era nuestro Señor Jesucristo? Ya hemos visto esto. Juan capítulo 8. Ustedes son hijos del diablo, las obras de su padre hacen. ¿Eso le dijo o no a los lobos de su época? Hermano, así los trató Jesucristo. Hoy día la gente que dice que el pastor nunca habla palabras fuertes y nunca tiene que confrontar y todo tiene que ser paz, y como nuestro hermano Roberto dice, tiene que ser un osito cariñosito todo el tiempo. Lean Mateo 23. Sepulcros blanqueados. Generación de víboras, le va a decir Juan el Bautista a los falsos maestros de su época. Pablo les va a decir: son malditos. Escucha eso. Gálatas capítulo 1. Pablo se va a topar con falsos maestros que están pervirtiendo el evangelio y les va a decir: maldito el que traiga otro evangelio, maldito. Hermano, así se trata a los falsos maestros. Se los enfrenta, se los confronta, se los desenmascara. Hemos leído hace un momento 2 Pedro capítulo 2, hermano, no me alcanza ahora el tiempo para volver a leerlo. Pero Pedro, escucha, les va a decir adúlteros, engañadores, ignorantes, animales irracionales. Vayan conmigo a Judas capítulo 1. Solamente un momento quiero ver este pasaje, porque esto es muy interesante. Porque una vez escuché a alguien que me dijo: Álvaro, tú no te metas a pelear con los lobos, tú solo predica el evangelio. Y hermano, eso suena tan espiritual. Álvaro, tú no te dediques a pelear, tú solo predica el evangelio. Suena espiritual, hermano, pero esa es la excusa de un cobarde. Escucha lo que va a decir Judas, capítulo 1, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Escucha lo que dice Judas. Yo quería escribirles sobre el evangelio, dice Judas. Yo quería escribirles sobre nuestra común salvación. Parece que Judas quería escribirnos algo así como la epístola a los romanos, explicándonos quién es Cristo, la salvación, su muerte. Parece que Judas quería hacer eso, hermano. Pero como Judas se enteró de que habían falsos maestros que se habían introducido a la iglesia, escucha lo que dice. Yo quería escribiros acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor. Escucha lo que hace Judas. Judas dice: yo quería escribirles sobre el evangelio, sobre la salvación, pero les he tenido que escribir para que contiendan por la fe, porque han entrado lobos dentro de nuestras iglesias, que han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pelear. Hermano, esto es importante. Hemos estudiado las cartas pastorales. Pablo le va a decir a Timoteo: tú tienes que enseñar, también tienes que defender. El pastor, hermano, no solamente enseña la verdad, defiende la verdad también. Pablo va a decir que este es un requisito para los pastores. Tito capítulo 1, versículo 9 al 11. El pastor debe conocer la doctrina y debe taparle la boca a aquellos que predican una doctrina distinta. Escucha eso, hermano. Taparle la boca. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces, hermano, escucha una vez más. Jesucristo dice: hay
asalariados, que no quieren taparle la boca a nadie, ¿sí? Que no quieren meterse en problemas. Y hermano, confrontar a los lobos, hermano, es meterse en problemas, te soy sincero. Empiezan a difamarte, empiezan a perseguirte, empiezan a hablar mal de ti como pueden e incluso intentan llegar a la violencia muchas veces para callarte. Es la verdad. Es más cómodo, es más fácil no hacer nada. Sinceramente, es más fácil, es más cómodo no hacer nada. Y si eres un asalariado, eso es lo que vas a hacer. El pastor que es un asalariado, eso es lo que va a hacer. Y escucha bien, aquellos que quieren ser pastores tienen que tener esto muy en cuenta. Prepárense para pelear. Porque si no vas a ser un asalariado, cuando veas un lobo, te vas a enfrentar a ese lobo. Si nuestro buen pastor dio su vida por sus ovejas, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Dejar que sus ovejas sean destruidas? ¿Dejar que sus ovejas sean engañadas? ¿Eso debemos hacer, hermanos? Ahora, hermanos, espero que con esto entiendan por qué en nuestra iglesia hablamos públicamente contra eclesía, poder de Dios, Cristo viene. Es lo que nos manda la Biblia, hermano. Cuando nos topamos con un lobo, lo que tenemos que hacer es enfrentarlo, confrontarlo. No nos podemos escapar, no nos podemos quedar callados. Ahora, antes de concluir, hermanos, el día de hoy tengo, por si acaso, una declaración pública que queremos hacer como iglesia, no solamente contra las iglesias que ya he mencionado, que lo hemos hecho, sino también ahora, hermanos, contra una falsa iglesia y un falso pastor, un falso maestro, un lobo rapaz, con el cual nos hemos tenido que topar en los últimos meses en nuestra ciudad. Y hoy día, hermanos, quiero advertirles, y queremos hacer una declaración pública, la cual hemos hablado con nuestra membresía, sobre un lobo rapaz que se hace pasar por un verdadero pastor, que se hace pasar como un pastor incluso de la sana doctrina. Y tú lo escuchas hablar de la Reforma y de Lutero y de Spurgeon, pero es un lobo rapaz. Hay una iglesia, hermanos, en la ciudad del Alto que se llama Parusia o Parusia. El hombre que dirige esta iglesia se llama Gregorio Sonco y él es un lobo. Escuchen bien, es un lobo. Ahora, ¿por qué es un lobo y por qué hemos visto necesario hacer este comunicado? Este hombre, como he mencionado, hermanos, se hace pasar por si acaso como un teólogo de la sana doctrina, como un predicador de la verdad. Incluso en su iglesia, en sus páginas pone en defensa de la verdad. Pero este hombre está ocupando un oficio pastoral ilegítimamente. Él está ocupando el cargo de pastor en contra de lo que la Escritura dice. La Escritura dice, hermano, de que un pastor debe ser marido de una sola mujer y debe tener su casa en orden. Este hombre, siendo pastor, él hizo la demanda de divorcio contra su esposa. Y yo tengo, por si acaso, todos los papeles respecto a esto. Si no fuera suficiente esto, este hombre hizo la demanda de divorcio y tuvo problemas con su esposa. ¿Por qué? Porque estaba acusado de adulterio. Aparte de violencia física contra su esposa. Y este hombre, pero dice ser pastor, ¿sí? No siendo suficiente esto, este hombre se hace pasar como un ungido de Dios y como un pastor de la sana doctrina y manipula a hermanas dentro de su iglesia, seduciéndolas, buscando guiarlas a la inmoralidad, hermano. Y lamentablemente lo ha hecho en repetidas ocasiones. Este hombre, y aquí hay hermanos que son testigos de esto, yo me he reunido con todos los que he podido, los cuales son muchos, hermano, tengo como 5 o 6 documentos firmados. Este hombre utiliza su posición de pastor, hermano, para seducir hermanas solteras, inmaduras, ingenuas, diciéndoles, yo soy pastor y estoy solo y necesito que alguien me acompañe, ojalá hubiera alguien conmigo, yo lloro en la noche. Ojalá me acompañara alguien, ¿sí?
No siendo esto suficiente, hermano, este hombre ha buscado involucrarse hasta con hermanas casadas y ha sido encontrado en un motel con una mujer casada. Y este hombre, hermano, se llama pastor y dice predicar la sana doctrina y dice representar el cristianismo y anda dando clases por aquí y por allá. Si no es suficiente esto, hermano, para reconocerlo como un lobo, este hombre aparte está torciendo la escritura. Porque para permanecer en el pastorado, ¿sabes qué dice? David pecó, igual siguió siendo rey. Ok, entonces él puede adulterar las veces que quiera y seguir siendo pastor. Esa es la lógica. Eso, hermano, es torcer la escritura. Torcer la escritura. Yo me he reunido con él personalmente, por si acaso. Yo no estoy murmurando acá, no estoy diciendo lo que he escuchado. Yo me he reunido personalmente con él y literalmente se me escapó. Porque yo no me escapo, hermano, de nadie. Pero él sí se escapó, literalmente. Se le pidió se le hizo preguntas acerca de cuál es su situación, no quiere responder. De manera sinvergüenza dice, ya he pecado, he adulterado, pero ya me he disculpado, así que puedo seguir, porque tú tienes otra interpretación de la Biblia, yo puedo seguir siendo pastor. Sí, hermano, la Biblia es muy clara cuando dice aquel que sea obispo debe ser irreprensible. Hermano, es irreprensible un hombre que él se divorcia de su esposa porque está buscando tener una relación con una hermana mientras está casado. Es irreprensible un hombre que vuelve a hacer eso con otra hermana. Es irreprensible un hombre que está buscando seducir y fornicar con hermanas de su propia iglesia, metiéndose incluso con mujeres casadas. ¿Eso es irreprensible? Y varias veces, continuamente, esto es, hermano, una acusación que ese hombre ha recibido ya por años. Y lamentablemente nadie ha hecho nada. Bueno, no nadie, hay hermanos que han sido fieles y lo han confrontado. Pero públicamente me da pena que nadie ha hecho un comunicado público para desenmascararlo. La Biblia dice, aquel que quiera ser obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer y debe gobernar bien su casa. Yo me reuní con él, hermano, y les puedo asegurar que es un sinvergüenza y es un lobo. Es un lobo. Y tenemos todos los testimonios escritos, grabaciones y pruebas de todo esto. Él está ocupando una posición de pastor de manera ilegítima. No es pastor, sino más bien tiene las características de un lobo. Una vez más, déjame leerte 2 Pedro 2, versículo 13 y 14. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, escucha, comen con vosotros, se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Este hombre, hermano, cae en la categoría que Pablo nos dice, 2 Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y que se meterán a la casa de las mujeres para satisfacerse ellos mismos. Hermanos, es nuestra obligación, hermanos. Nosotros no podemos hacer esto todo el tiempo, pero lamentablemente hemos sido, por la providencia del Señor, enfrentados con con este hombre. Porque muchos hermanos han venido a hablarme acerca de esta situación. Muchos han venido a hablarme de esta situación, con documentos, con pruebas firmadas, con testigos. Y este hombre sigue predicando y sigue queriendo llenar su iglesia cuando es un peligro para cualquier mujer que esté dentro de esa iglesia. Es un peligro. Y hermano, es una blasfemia contra el Señor Jesucristo y contra su palabra, contra la verdad, porque los incrédulos se enteran por si acaso de esto. ¿Y luego qué hacen? Y luego dicen, así son los cristianos, así son los pastores, así habían vivido. No, hermano, así viven los lobos. Eso hacen los lobos. A este hombre se lo ha llamado al arrepentimiento en repetidas ocasiones. Ha dicho arrepentirse para luego volver a caer en el mismo pecado. Varias veces. Y hoy día, hermanos, estamos haciendo simplemente lo que la Escritura nos manda. Si quieren pueden ir conmigo a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 20. Escucha lo que dice este pasaje.
a los que persisten en pecar, repréndelos, ¿qué dice? Delante de todos, para que los demás también teman. Este tipo de cosas, hermanos, no pueden ser toleradas dentro de la iglesia. No pueden ser toleradas. Y no podemos quedarnos callados cuando vemos personas que están aparentando ser pastores, aparentando ser cristianos y viviendo de esa manera, dañando la reputación de Cristo, de su iglesia, de la verdad, abusando de las ovejas. No, uno no se puede quedar callado. Es por eso que en la providencia del Señor, y justo cuando me toca predicar este pasaje, se dieron las circunstancias para hacer esta declaración pública. Gregorio Sonko es un lobo rapaz y Parucía es una falsa iglesia. Es una falsa iglesia. Si sabes de alguien que esté yendo a esa iglesia, hermano, dígale que corra, que salga de ahí. Si conoces a alguien que esté pensando en ir ahí, adviértele. Ahora, para muchas personas, hermano, cuando escuchen esto, van a decir, ¿por qué hacemos esto? Qué duros. Quiero terminar el día de hoy, hermanos, una vez más. Vamos a Juan, leyéndote el versículo 13. La próxima semana vamos a continuar con la exposición. Escucha lo que dice. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Hermano, yo no soy un asalariado. Si me topo con un lobo, tengo que exponerlo. Es mi obligación. Si alguien nos va a decir, y yo te puedo asegurar que van a empezar a atacarnos diciendo por qué son tan duros, por qué hacen esto, por qué hacen aquello. Hermano, a este hombre se lo ha confrontado 1, 2, 3 veces con testigos. Y ha continuado. Yo lo he buscado para llamarlo al arrepentimiento. No quiere arrepentirse. Quiere ocupar un lugar que no le es legítimo según la Escritura. Y es un hombre que claramente ha mostrado ser un lobo rapaz por cómo abusa de las personas y tuerce la Escritura. Y el asalariado, hermano, es el que huye. Nosotros no podemos huir. Tenemos que enfrentar a los lobos y proteger a las ovejas. Los que no les importan las ovejas, dice Cristo, los dejan. Los dejan, ¿sí? No hay que juzgar, hay que dejarlos. Dios les juzgará después. No, eso no es lo que me manda la Biblia, hermano. Lo que me manda la Biblia es cuando nos topamos con un falso maestro, con un lobo, que lo enfrentemos.